Ya bien, Dios nos bendiga. Buenas tardes, jovencitos. Pues hoy vamos a hablar sobre Internet de las cosas. Puntualmente hablando, pues digamos que la situación como tal implica el hecho de que consideremos nosotros desarrollar hoy pues una conceptualización, digamos que al respecto. Entonces, vamos a hablar precisamente de los fundamentos de Internet de las cosas. Vamos a hacer unas pequeñas aplicaciones y las continuamos en futuras sesiones en ese caso, ¿ya? Mm, ¿Cuál es la idea? La idea fundamental en ese sentido es que nosotros nos entremos en el detalle de esto, en este caso, ¿sí? Y analizar un poco básicamente lo que trata este asunto y cómo se conforma puntualmente hablando. Considerar, pues podríamos decir nosotros específicamente, desde ese punto de vista, que el Internet de las cosas, pues es un tema que puntualmente pues nos lleva a nosotros a considerar muchas situaciones y obviamente pues en ese caso muchas cosas y el hecho de que supuestamente tengamos una mente abierta, específicamente hablando, ya entonces tenemos que explicar muchas situaciones con las cuales pues nosotros sencillamente hablamos de la presencia de lo que tiene todo esto en el mundo actual. De hecho, pues la idea fundamental del Internet de las cosas es comenzar a pensar en cosas asociadas a unos pilares fundamentales, puntualmente hablando, que prácticamente nos ayudan a resolver todo. Por ejemplo, en ese sentido está la conectividad de las redes, el fog computing, el concepto de la ciberseguridad y la misma seguridad física aplicada en esto, el análisis de la información, la administración y la automatización de prácticamente cada entorno que nosotros consideremos y una plataforma que precisamente gestione, habilite y en ese sentido controle pues la gran mayoría de estas cosas. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre los componentes supuestamente fundamentales de lo que integra un sistema de Internet de las cosas. De hecho, como tal, en ese sentido, pues el sistema supuestamente lo compone un concepto de control, en ese orden de ideas, que pues obviamente pueden ser sistemas que precisamente trabajan a nivel de bucles cerrados o abiertos. Por lo general, supuestamente todo acá va a tener que trabajar a nivel de bucles cerrados. Es muy poco lo que va a trabajar a nivel de bucles abiertos, desde ese punto de vista. Existe una estructura de sensores que prácticamente son aquellas cosas que van a traer información a partir de sus propiedades físicas para que desde ese punto de vista esto se represente en ese sentido información y datos puntualmente hablando que representen cosas en ese caso. También tenemos nosotros actuadores, como cuáles, pues hombre, pueden ser desde motores básicamente en ese orden de ideas hasta mecanismos asistidos que pueden ser de muchas consideraciones que pueden ser o hidráulicos, eléctricos o neumáticos. Entonces la idea fundamental es coger una señal y volverla eléctricamente un resultado físico, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de lo que son los controladores, pues tenemos nosotros la posibilidad, en ese orden de ideas, de recopilar información y proporcionar conectividad. Entonces los controladores pueden estar embebidos en tarjetas, en este caso, a partir de sistemas, digamos que considerados, ¿sí? A la medida, que puede ser también en ese sentido, digamos que precisamente sistemas de control embebidos en chips. Está, por ejemplo, el flujo de proceso, ¿sí? Que es lo que supuestamente tenemos que ponerle cuidado nosotros, que algunos dispositivos no solamente manejan un flujo de información, sino que pueden manejar muchos flujos de información. En ese caso, están precisamente también los procesos, que son básicamente todas aquellas cosas que están llevadas a cabo para que supuestamente sean entendibles y más fácilmente manejables para los usuarios. Están también, obviamente, los comentarios o las cosas como tales que de pronto a nivel de alarmas, a nivel de sistemas de gestión, la misma especificación nos ayuda a determinar nosotros en qué estado está cada situación. El sistema de control, que obviamente pues que tiene que estar determinado acá. Pues de pronto convencionalmente son aquellas cosas que a las cuales uno les considera unas entradas y unas salidas. Y obviamente pues esto que especifica una administración, una regulación del comportamiento. Entonces, por lo general, en consideración, todo aquello que se pueda controlar por cuenta, en este caso suele denominarse planta, ¿no? Planta controlada. Ahora, nosotros habíamos hablado sobre los conceptos que están aquí presentes.
Y habíamos dicho pues puntualmente hablando de que existen los sistemas de bucle abierto y los sistemas de bucle cerrado. Un sistema de bucle abierto pues es aquello que no precisamente necesita de que se le comente alguna situación y se le determinen condiciones, en este caso desde el punto de vista predeterminado porque son cosas muy simples, pero que no dejan de ser importantes. En cambio los de bucle cerrado son precisamente aquellas cosas con las cuales sí se establece un condicionamiento a partir del cual pueda que considerarse en ese sentido un concepto de control o un concepto de acción por parte del Internet de las cosas, porque obviamente esto va a partir del hecho de que exista mucha lógica en el control y manejo de la vida en ese caso. Entonces, por ejemplo, pues diríamos nosotros que ejemplos de controles de buques cerrados hay muchos. De hecho, pues por ejemplo están los sistemas tipo P, que se diferencian, dice acá, entre el resultado medido y el resultado esperado. Básicamente se diferencian básicamente por eso. Están los sistemas integradores, controladores tipo Pi, que son los que parten de considerar acciones a partir de datos históricos, ¿sí? Supuestamente están los controladores proporcionales, integradores y derivados, que son los sistemas tipo PID, ¿cierto? Que incluyen datos, como dice acá, que supuestamente nos ayudan a aproximarnos a los resultados. O sea, son aquellos que puntualmente de ese punto de vista muestran o mencionan en ese caso un nivel de más acercamiento. Y están los sistemas, digamos que un poco más complejos y compuestos, que se pueden implementar a partir de controladores PID, que son por ejemplo aquellos esquemas de procesamiento o arquitecturas de procesamiento, como por ejemplo hoy en día se mencionan en las Arduinos y en las Raspberries, ¿ya? También existen otros, ¿no? Pues en ese caso pues están dentro de los bucles cerrados que llaman sistemas interdependientes, ¿ya? Bueno, o sea, nos vamos a encontrar muchas cosas. La idea como tal es que nosotros caractericemos mucho esto. Ahora, nosotros vamos a determinar, en ese caso, qué es una conexión. O de qué se trata una conexión. Entonces, una conexión de estas, puntualmente hablando, son específicamente modelos de comunicación. Ya, desde ese punto de vista. Entonces, un modelo de comunicación como tal, puntualmente determina sencillamente qué clase de cosas. El hecho de que usted se pueda referenciar en el diseño de protocolos, se pueda referenciar en ese caso en el hecho de poder compartir información, la determinada independencia o capacidad tecnológica que puede establecerse con esto, y además de esta situación pues obviamente permita a usted describir con lujo de detalles puntualmente hablando de las funcionalidades de un sistema. Ahora, un sistema de estos tiene que partir desde el punto de vista de la estandarización. Entonces aquí, por ejemplo, pues como para mencionar antes de avanzar, estamos encontrando al modelo OSI en el cual está partido en tres partes. O sea, esto es estrategia básicamente para esto. ¿Por qué? Porque aquí se está considerando la parte física realmente del evento, la parte de interconectividad y la parte supuestamente lógica que tiene que ver con la parte de aplicaciones. Ahora, hablábamos de la estandarización porque supuestamente alrededor de Internet de las cosas existe también conceptos de estandarización que son conformes o son, digamos, extrapolables del mismo modelo OSI o el mismo modelo TCP/IP. O sea, de hecho nosotros no estamos hablando puntualmente, puntualmente de cosas que tengan prácticamente su nivel de especificaciones, digamos que salido de la nada. Realmente, si podemos decir nosotros que va a existir un modelo de especificaciones determinado para el Internet de las cosas, es porque ha habido un modelo de referencia del cual todavía este tipo de situaciones determina o implementa en ese caso una necesidad. Ahora, el modelo de referencia supuestamente en este caso se implementa básicamente bajo un marco de trabajo común. Digamos que en lo que se ha trabajado a nivel de Internet de las cosas. Y obviamente, ¿cuál es la idea? Pues nosotros podemos ver demasiadas cosas en el mercado, pero la idea como tal es tener una terminología común y obviamente aclarar para qué es que realmente vamos a usar el Internet de las cosas, en este caso. Ahora, sobre la base de considerar esta situación, pues tenemos que pensar que existen unas arquitecturas que están obviamente simplificando el proceso. Ese proceso como tal está hablando de cómo se enfoca precisamente la fluidez en ese orden de ideas de lo que tiene que traer información hasta los centros de análisis de datos. Entonces ahí estaríamos hablando de lo que son las comunicaciones o la conectorización que existe entre dispositivo a dispositivo, dispositivo a nube, dispositivo a gateway a nube
o dispositivo a gateway o nube de aplicación. Entonces fíjense que esto precisamente comienza a determinar y a especificar cómo es que tienen que hacerse en ese caso los procesos transaccionales. Ahora, pues obviamente dentro de las capas de conexiones del modelo de Internet de las cosas existen dos situaciones puntuales inicialmente. Las que inicialmente podemos mencionar son, por ejemplo, las conexiones dentro de las redes, ¿cierto? Entonces esas son cosas que puntualmente hablando llevan en ese sentido una estructura protocolar muy robusta y determinada para realizar o llevar a cabo procesos de interconectividad. Como también pueden existir conexiones físicas, que estas específicamente ya están relacionadas con los eventos asociados eléctricamente allí, y obviamente pues en ese orden de ideas pues allí pueden partir del hecho de que esta situación formalmente puede estar determinada por diferentes tipos de medios también. Ahora, las capas de conexiones, en este caso determinadas dentro de esto, están muy asociadas de pronto al modelo OSI. Una de estas situaciones es las conexiones de red y la parte de enlace de datos. Entonces, ¿por qué? Porque esto supuestamente está diciendo de manera primaria que prácticamente estamos de pronto mirando la posibilidad de convertir datos, ¿cierto?, a básicamente entidades como tal de representación de información a nivel de lo que son esquemas de señales, en ese sentido. O sea, porque es que el dato que puede estar inmerso en una red de acceso, en una parte de enlace de datos, en una parte de consideración de interconexión, en la parte de Internet de las cosas puede estar representado en muchos formatos. Entonces, es probable que estemos nosotros abocados a tener que determinar, digamos, estándares como por ejemplo el Bluetooth, estándares como por ejemplo el 3G, el 4G, el 5G, el 6G, estándares como por ejemplo IEEE 802.11, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones son básicamente para considerar, además de las nuevas consideraciones de las tecnologías emergentes, por ejemplo, que están usando Internet de las cosas, como por ejemplo en este caso se trata de LoRaWAN y en NB-IoT en ese caso, ¿sí? Entonces ahí tenemos muchas situaciones. Ahora, ¿de qué se trata el asunto? Pues el asunto trata en ese sentido de que nosotros llevemos información entre disposiciones de aplicación con las cuales nosotros hagamos en ese caso un proceso de toma de decisiones en general. Ahora, ¿por qué se dice ese tipo de cosas? Porque supuestamente la idea como tal es que allá esté especificado lo que realmente pasa con este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar allí del uso de protocolos como el MQTT, que es prácticamente digamos que un protocolo que ha sido derivado específicamente como de la forma en cómo trabaja el mismo protocolo TCP, que realmente lo que han buscado con este protocolo es manejar mensajería de forma muy liviana, ¿cierto?, con una mínima sobrecarga para que sencillamente le dé confiabilidad e integridad al manejo de los datos de la información, en este caso en entornos remotos, ¿cierto? Y asimismo está dispuesto el protocolo REST, que no es otra cosa que la posibilidad de disponer, digamos que en ese caso, unos tipos de APIs, ¿cierto?, para poder interactuar en Internet. El hecho es que existen muchas otras cosas más asociadas al hecho, por ejemplo, fundamental que también esté aquí implicada la seguridad y la privacidad. Por ejemplo, se habla de los metadatos, se habla del efecto de la privacidad que tiene que tener esto que tiene que haber en estos modelos. Y obviamente pues se habla de los posibles desafíos que están implicados dentro de esto para puntualmente hablar de cómo se tienen que proteger los dispositivos que están presentes en la red de Internet de las cosas. Entonces, los ejes de trabajo de esto pues obviamente involucran toda esta cantidad de situaciones, ¿ya? En ese caso. Entonces, por ejemplo, pues, ¿de qué esperamos nosotros con el Internet de las cosas? Nosotros esperamos desde ese punto de vista, en ese sentido, un concepto fiable, un concepto convergente y un concepto con el cual nosotros en ese caso podamos desarrollar habilidades, y no solamente habilidades, sino la disposición de desplegar redes que tengan que considerar un concepto de pervasividad, ubicuidad y convergencia en este sentido, ¿no? Bueno, entonces eso es básicamente lo que está hasta el momento. Entonces ahorita de lo que vamos a ver en ese caso es de cómo se va a trabajar esta situación. Pues miremoslo de esa manera y continuamos. Ya, entonces pues en este caso, ¿de qué iríamos a comentar?
Pues hombre, vamos a hablar un poquito de lo que es el concepto de esto. Pues es hablar de sensores, de hablar de accionadores, de microcontroladores. ¿De qué se trata este asunto? Pues sencillamente de tener en cuenta de que aquí hay un componente altamente electrónico, en este caso asociado dentro de esto, de lo hecho de que haya microcontroladores para, en ese sentido, apoyar el proceso de esto y el proceso de modelamiento. Vamos a mirar a ver, pues, a través de unos ejemplos, cómo se supone que nos vamos a disponer. Por ejemplo, lo primero que le dicen a las personas es que tiene que tener unos conocimientos mínimos de electrónica. Ahora, ¿cuál es la necesidad De esto, en este caso, ¿sí? Deme un segundo, jovencito, yo voy a contestar una pequeña llamada. Un segundito, yo paro acá. Bueno, volvamos a este asunto, qué pena con ustedes jóvenes. Entonces estamos hablando precisamente del concepto de lo que se tiene que saber a partir de lo que es la electrónica, ¿no? Entonces, pues obviamente, en este caso, sí, supuestamente, pues, ¿qué tiene que saber alguien al respecto? Conceptos básicos. O sea, sabemos que supuestamente, mire, va a decir las cosas como tal. Supuestamente nosotros estamos considerando prácticamente las cosas del internet, las cosas como átomos, realmente en el mundo actual que tenemos. ¿Sí? Si lo quieren que lo mencionemos de esa manera. Y esos átomos, para mí en ese sentido son considerados asociados a través de enlaces. Entonces, la consideración del modelamiento de las cosas precisamente parte de muchas situaciones, de la ley de Ohm, de la ley de Ampere, bueno, obviamente de este tipo de situaciones con las cuales nosotros obviamente, en este caso hemos determinado que el discurrir y el relacionar este tipo de situaciones tienen precisamente muchas cosas consideradas dentro de esto. Ahora, puntualmente hablando, toda persona que se vaya a meter dentro de un concepto de estos tiene que saber que es un circuito, o el concepto base de un circuito. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque es que aquí hay circuitos funcionales de servicios y circuitos de aplicaciones con los cuales, puntualmente hablando, podemos decir nosotros que primero que todo estamos manejando señales específicamente o estamos específicamente nosotros alimentando en ese caso, digamos que un proceso funcional. Entonces es claro que todo sistema de estos tiene que tener un punto de alimentación, un punto de conmutación, en donde precisamente se controle en ese flujo de información un nivel de lógica y específicamente algo donde esto se discurra. Entonces en ese caso pues existen muchas cosas. Esto es básicamente una conceptualización muy digamos que de información, porque los circuitos con los cuales podemos tener nosotros las redes tipo WSN, que son las redes de sensores, en ese sentido pueden enmarcar, por ejemplo, muchas tendencias. En este caso, esto es, existen circuitos, por ejemplo, desde el tipo pasivo a circuitos desde el punto de vista activo. Existen circuitos lineales, no lineales, alternos, de corriente alterna, de corriente continua, en ese caso, ¿cierto? Pero lo que es puntual es que obviamente todos estos juguetes, todos este tipo de situaciones, pues están involucrándose, relacionarse dentro de lo que son entornos de consumo específicamente hablando. Ahora, eh, pues hombre, nosotros sabemos hoy en día que la digitalización de las cosas implica el hecho de que se haya considerado un proceso intermedio con el cual podemos prácticamente, digamos que trasladar los formatos de información de unos lados para otros. Entonces, en ese caso, pues todo el mundo va a saber que existen fases en el desarrollo del Internet de las cosas que hay que llevar a cabo. Pues obviamente es una mención de muchas cosas que alguien, pues por ejemplo, que quiere incursionar en esto, pues digamos que debería tener un punto de partida. Por ejemplo, que es un punto de partida, un buen punto de partida. Pues entender, por ejemplo, que todo, pues nosotros cuando estamos trabajando este tipo de cosas usamos mucho los mecanismos tipo IDE como el del Arduino, que es un entorno de desarrollo integrado, con el cual pues puntualmente nosotros hacemos en ese caso mucho trabajo y a través del cual lo que hacemos nosotros es interaccionar a partir de estímulos, en ese caso el evidenciamiento de respuestas a nivel de hardware, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, existen muchas consideraciones. Por ejemplo, nosotros podemos hacer desarrollos, podemos hacer en ese caso mapeos, especificaciones de lógica, en ese caso. Existen muchas situaciones pues que puntualmente están
considerando en ese caso qué tiene que hacerse en un Arduino, qué tiene que hacerse en un sistema que está preparado para Internet de las cosas. Y de hecho evaluar condiciones. ¿Por qué? Porque si obviamente yo no voy a tener en cuenta la evaluación de las condiciones, pues no tiene sentido que yo esté haciendo un trazado y un rastreo de cosas, en este caso. Ahora, pues, ¿de qué se trata el asunto? Se trata de, obviamente, usar esto en aras de unos procesos de ayuda, como por ejemplo en ese caso, el traer información a partir de redes de sensores. Por ejemplo, sensores como cuáles, sensores que me determinen a mi estado de ciertas situaciones. Por ejemplo, estados de la materia, estados del ambiente, bueno, pueden existir muchas cosas. Por ejemplo, en ese sentido está, por ejemplo, el frío, el calor, la temperatura, la humedad, la luz, el movimiento. Existen muchas cosas que pueden estar generando e induciendo comportamientos. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos esas cosas, lo que podemos hacer nosotros es llevar a cabo una serie de cascadas lógicas que nos lleven a mover accionadores y relés en este caso, ¿sí? Entonces, pues pueden existir muchas cosas. Ahora, hay entornos de simulación, por ejemplo, nosotros hoy vamos a usar el Cisco Packet Tracer para precisamente esta cosa. A ver, ¿cómo se supone que tenemos que hacer nosotros acá? Pues nosotros vamos a considerar, primero que todo, tenemos que partir del hecho de modelar el mundo a partir de ciertas cosas y luego comenzar a partir de allí a extrapolar condiciones. La idea como tal es que desde ese punto de vista, nosotros vamos a usar un simulador de estos para determinar cómo podemos conectar, digamos que en ese sentido, el concepto del Internet y las cosas que queremos mostrar. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a hacerles unos pequeños ejemplos a ustedes. En este caso, yo he traído por aquí a consideración pues algunas de estas cosas que puntualmente, por ejemplo, se referencian acá. Esto es un pequeño ejemplo que estoy armando en ese caso, en donde básicamente pues aquí tenemos unos servidores, pues unos bombillitos, desde ese punto de vista. En ese sentido, aquí tenemos unos eventos con los cuales, por ejemplo, nosotros podemos asociar algunas interfaces, ¿sí? En ese caso, y pues obviamente determinar algunos tipos de comportamientos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo esta cafetera la quiero incluir dentro del concepto manejado dentro de esto. Entonces, pues obviamente hay que partir del hecho de que de este tipo de situaciones nosotros vamos a funcionar a través de unas interfaces. Como pueden ver, esto no es una cafetera cualquiera, esto es una cafetera que me recibe de HCP. O sea, realmente es una cafetera que tiene un puerto de red, como están pudiendo ustedes apreciar. Entonces, esa cafetera puede ser manejada puntualmente a través de una interfaz con básicamente la disposición de que ella maneje específicamente una dirección IP estática o una dirección IP dinámica, tanto en IPv4 como en IPv6. Entonces, por ejemplo, yo aquí lo único que tengo que hacer puntualmente es asociar esta cafetera que está acá a este concepto. Por ejemplo, ahí estoy viendo que esta cafetera, digamos que solamente la estoy colocando en red. Obviamente ya parte también del hecho de que tiene otras interfaces, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo una puerta. Digamos que vamos a coger estas cosas, vamos a organizarlas de forma diferente. Aquí tengo, por ejemplo, una puerta, digamos que una casa. Miren que esto no es una puerta normal. Como pueden apreciar, también es otra puerta que define en ese sentido, ¿sí? El concepto de que ella se esté gobernando bajo un DHCP. Y yo pues esa puerta, por ejemplo, aquí podemos mirar ahorita, básicamente que esta cafetera se va a llenar de información a partir del momento en el cual el servidor de HCP pues le conteste, en este caso, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo el servidor de HCP que está obrando para esta situación es este que está acá, ¿cierto? Y este servidor aquí está apuntando para este lado de acá, específicamente para que esto puntualmente se llene de información, y aquí se llenó eventualmente, ¿ya? Entonces ya la cafetera puntualmente dice, bueno, no, pues ya ella es parte de un proceso en red, ¿cierto? Ella tiene obviamente otras cosas con las cuales podemos integrarla, pero digamos que desde el punto de vista físico es una cafetera que parte del hecho de usar un módulo como tal, con las especificaciones que supuestamente ella tiene que hacer. Ahora, ¿qué hace una cafetera? Pues para nosotros en ese caso, o sea, no por el hecho de que esto sea internet y las cosas del café se va a hacer solo. O sea, lo que podemos hacer nosotros es gobernar puntualmente en este caso la disposición de tener una cafetera en red. O sea, el hecho de poderla prender o de poderla apagar. Lo mismo podríamos decir en ese sentido con la puerta.
en este caso. Entonces la puerta que específicamente está acá y que de hecho, como podemos apreciar, en ese caso está determinándose al abrirse o el cerrarse. Esto va a estar amarrado o va a estar especificado de unos condicionales con los cuales supuestamente pues nosotros podamos acceder precisamente a esa puerta. Ahora, fíjense que en este caso esto se considera como un nodo que puntualmente puede ser parte de un servidor remoto. Entonces el servidor remoto que en este momento tenemos de Internet de las Cosas es puntualmente este que está acá, que tiene la dirección 101. Entonces 1.0.0.1, ¿cierto? Y obviamente pues aquí le vamos a definir un preciso perfil con el cual podemos nosotros mirar a ver más adelante qué podemos hacer con la integración de este sistema adentro de un sistema de Internet de las Cosas. En este caso, entonces aquí se supone que este dispositivo pues ya hace parte precisamente, como pueden ver, del modelo de Internet de las Cosas que está supuestamente aquí determinado. El servidor que estamos obviamente buscando en ese sentido es este que está acá. ¿Ya? Entonces este es el servidor, por ejemplo, por decir 2. En este caso, sí, perdón, el 1. Disculpen. Y aquí, por ejemplo, esta puerta, pues también básicamente le está pasando lo mismo, ¿no? Entonces sería conectarla puntualmente hablando a precisamente este servidor que tenemos acá remoto. Entonces aquí, por ejemplo, sería el 1.0.0.1, ¿cierto? Y la parte que supuestamente está usando esta interconexión es este perfil. ¿Dónde encontramos este perfil? ¿Por qué este perfil? Pues ya vamos a encontrar nosotros que el perfil que pues, supuestamente estamos buscando está alojado aquí. Es un servidor que precisamente está hecho precisamente para este tipo de cosas, como pueden apreciar, y aquí están los dos perfiles con los cuales supuestamente estamos determinando este servicio. Es más, de hecho, el mismo servidor está especificando el proceso de HCP que se tiene que tener contra todos los dispositivos que se estén sumando a esta red. Entonces, por ejemplo, yo podría también sumar la lámpara, en este caso. Entonces, podríamos revisar específicamente, ¿sí?, esto de muchas maneras. Por ejemplo, vamos a revisar un poquito de esta parte. Yo digamos que voy a coger esto que está acá, lo voy a traer aquí y lo voy a hacer registrar, en este caso. Vamos a ver si supuestamente, aquí lo estamos haciendo como un servidor remoto, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces con el mismo perfil con el cual supuestamente, pues en este caso, estamos registrando esto todo a nivel de dispositivos. Aquí tenemos esta parte, es una lámpara, ya. Y aquí esperamos nosotros que él ahí se conectó, digamos que en ese caso, y aquí por ejemplo estamos también asociándolo como parte al dispositivo, como parte del sistema, ya. Y aquí podemos apreciar pues que ya él es parte del direccionamiento que está pasando acá. Esto es un switch, ¿no? En este caso, todo esto, digamos que esto no le estamos prestando atención. Y esto tampoco que está acá. Entonces ya tenemos básicamente varias cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues está a la disposición de conectar un sistema de una celda solar a una cosa de estas de acá, que es un medidor de potencia, o en ese caso a una batería, como pueden apreciar, para interconectar precisamente algunas de estas bombillas. Por ejemplo, aquí vemos en este caso que estas bombillas tienen unos ciertos atributos, ¿cierto? En este caso, en donde ellos pues puntualmente, ¿cierto?, pueden recibir valores de interconectividad que están entre 0 y 1023. Entonces la idea es que en ese caso pues revisemos qué es lo que en este punto está determinando que estas bombillas se enciendan. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estamos revisando de momento, ¿no? Entonces, pues obviamente las cosas tienen que tener parámetros, digamos que de forma par, ¿ya? Y básicamente es eso, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda o inquietud, pero bueno, es lo menos que en este momento estamos haciendo. Estamos interconectando algo, en este caso. Obviamente, ¿cuál es la idea? La idea como tal es que más adelante tengamos la disposición dentro del mismo servicio como tal de que podamos acceder específicamente, ¿sí? Aquí por ejemplo sería la dirección 1.0.0.1. Aquí nos dejaría supuestamente entrar al servidor remoto. Entonces aquí por ejemplo le damos
este proceso de claves. Aquí podemos ver nosotros precisamente la batería que ya hemos registrado, ¿cierto? Ya hemos registrado básicamente qué elementos. Pues revisemos qué tenemos nosotros: la batería, el appliance, la puerta y la luz. Entonces ya tenemos básicamente dos cosas aquí recuperadas dentro de este servidor. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con la batería? Pues aquí estamos midiendo en ese caso que la batería está prácticamente en un 98.67% específicamente hablando, ¿cierto? Aquí tenemos registrado que esto es un appliance. Este appliance supuestamente que es, en este caso vamos a ver si desde ese punto de vista pues nosotros ese appliance nos funciona o no nos funciona. En ese caso pues lo que está representando esto es nuestra cafetera. Si están viendo acá es el IoT 8, ¿sí? Este por ejemplo es la puerta que está en la posibilidad de cerrarse, puede abrirse, cerrarse, puede abrirse, o sea, asegurarse realmente en este caso. Y obviamente pues tenemos el último que es la bombilla, que desde ese punto de vista pues estamos encontrando que ella o enciende o apaga. Ahora, esto como tal, nosotros podemos manejarlo a partir de otros tipos de consideraciones, como a partir de cuáles, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera manejar un poco más diferente de forma inalámbrica la casa, por decirlo así, entonces yo diría, bueno, listo, entonces montémosle a la casa una tablet, pero bueno, pero esta tablet, ¿de qué la pego? Pues yo tengo que pegarla de algo que supuestamente valga la pena, en este caso, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí es donde se hace importante el hecho de considerar asociar a esta red que tiene, a esta red de acá que tiene un DHCP, de pronto un servidor o un dispositivo que permita la interconectividad. Entonces digamos que yo aquí podría usar un sistema inalámbrico como tal para extender esa conectividad. Yo por ejemplo aquí podría decir en ese caso que puntualmente pues, bueno, esto tiene solo una interfaz RS232 y prácticamente esto no sirve, ¿no? Entonces es porque eso se trataría como un sistema terminal. Entonces digamos que este dispositivo, digamos que estaría supuestamente montándonos a nosotros más bien problemas. Entonces miremos a ver en este caso qué es más dado para esta situación. Entonces digamos que pongamos una P de esta clase, con el cual por ejemplo desde ese punto de vista podemos nosotros formalmente interconectar esta parte de acá. Entonces lo que yo tendría que hacer específicamente sería montarle a esto, pues en este caso, un debido SSID en la parte inalámbrica. Entonces pongámosle aquí, por ejemplo, home, ¿cierto? En ese caso, como pueden ver. Y pues con eso básicamente lo que tendríamos que hacer nosotros una vez que esto comience a determinar esa parte sería de que él se conecte también en la parte del sistema inalámbrico con algo que se llame home y con esto se asocie, ¿cierto? En ese caso, entonces aquí pues posiblemente vamos a encontrar una conectividad de esto con respecto a esto. Ahora, allí por ejemplo ya vemos que ya tuvimos DHCP. Entonces yo por ejemplo desde la misma tableta puedo darme cuenta en este caso de que yo puedo precisamente, aquí pueden apreciar ustedes la disposición de poder en ese sentido acceder al resto de la casa. Entonces, ¿cómo puedo acceder al resto de la casa? Yo puedo acceder al resto de la casa a través de una interfaz acá. Entonces yo por ejemplo, digamos que podemos, creo que aquí hay un sitio que hemos definido a nivel de un ejemplito que he hecho por aquí, en ese caso, en el DNS, que supuestamente se llama Home Gateway. Entonces vamos a ver cuál de estos supuestamente nos contesta en ese orden de ideas. Entonces puede ser en ese caso el Home Gateway, ¿cierto? Iremos a ver, es www.homegateway.com. Vamos a ver si resuelve este nombre. Por lo visto no, en este caso. Entonces revisemos pues en este sentido pues otras cosas. Perdón.
Pues revisémoslo más bien entonces, aquí por ejemplo nos contestó. Entonces vamos a ver en este caso a la dirección 1.0.0. O sea, estamos navegando esto por direcciones. Volvemos a hacer el mismo cuento. Ahí está, ¿no? Entonces yo ya estoy conectado a través de un dispositivo que precisamente está asociado a, o está alejado específicamente de esa parte. O sea, aquí podemos ver es que estos dispositivos, estos appliances, por ejemplo, no están asociados a esa parte. Ahora, ¿yo qué podría seguir haciendo? No, pues yo puedo seguir en ese sentido conectando las cosas al mismo servidor. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo podría conectar el resto de cosas al servidor y seguirlo registrando dentro del mismo servidor, ¿cierto? Bueno, porque son cosas que están hechas básicamente para eso, ¿cierto? Entonces es probable que acá aparezca otro dispositivo. Por ejemplo, aquí ya apareció el panel solar. Vamos a revisar si el dispositivo de medición también se puede. Claro, pues también se puede. Entonces aquí le decimos en este caso, miremos bien. Entonces aquí sería la dirección del servidor remoto de Internet de las Cosas, ¿cierto? Admin, ¿cierto? Aquí probablemente nosotros estemos ya revisando en ese sentido, digamos que la disposición de que ya, por ejemplo, tengamos hasta un medidor. Ahí está el power meter, ¿cierto? La batería ya estaba. Entonces, ¿qué nos haría falta? ¿Cómo haríamos para llevar los bombillos? En ese caso, esta batería pues está alimentando puntualmente en ese sentido estos bombillos. Ya. Y la idea como tal es que pues esto se preste para la activación de eso, en ese caso. La lámpara, creo que la lámpara ya estaba. La lámpara ya estaba, nosotros ya la hemos conectado. Entonces aquí no, la puerta también estaba. Ahí está. Entonces como pueden apreciar, pues estas son cosas que sencillamente dentro de un entorno de esto se pueden hacer. Aquí se pueden hacer muchas cosas en este caso. Aquí sencillamente estamos, mire, estas son conexiones especiales de cables. Y estas que tenemos acá son conexiones en red. Y esta asociación, en este caso, de este dispositivo con este AP, pues obviamente lo que está permitiendo revisar todo el contexto de la interconectividad dentro de esta parte. Bueno, entonces ahí tenemos básicamente como para mencionar esta situación. ¿Listo? Entonces ahorita revisemos en ese sentido, digamos que otras cosas. ¿Cuáles son las que estamos precisamente buscando? Aquí estamos buscando precisamente, digamos que otro tipo de orientación con respecto a esto. Y entonces ya estaríamos hablando específicamente de lo que es de pronto el software o el tipo de manejo dentro de esto, en este caso, representándolo como software. A ver, esto es básicamente ejercicio, ¿no? En ese sentido. Aquí, por ejemplo, están diciendo, no, es que el software lo es todo, en este caso. ¿Qué tendríamos que hacer básicamente con esta situación? Pues obviamente mostrar, por ejemplo, lo que expresa esto con respecto a nivel de lo que es programación, el uso de placas, la creación de modelos de Internet de las Cosas. Bueno, existen muchas situaciones en ese orden de ideas. No sé si de pronto en este caso esto pues se vuelva algo monótono, pero realmente hablar de Internet de las Cosas es hablar en este caso de conceptos de programación orientada al control. ¿Sí? Porque obviamente pues este tipo de situaciones involucra aprender sobre códigos y deben existir obviamente en ese caso conceptos de programación que tengan que manejarse en ese sentido de una forma muy diferente. Ahora, de hecho pues nosotros vamos a considerar usar lenguajes informáticos, ¿cierto? Para llevar a cabo implementaciones que supuestamente tienen que determinar los niveles de respuesta de las cosas, ¿cierto? Otra de las cosas importantes también determinado dentro de esto es muy seguramente el hecho de que con esta cosa se hable del manejo de finanzas, de cosas que de pronto estén asociadas dentro de esta situación y obviamente pues uno hable precisamente de trasladar esto a mecanismos bursátiles. Entonces, pues obviamente pues existen muchas cosas, una de las cuales que de pronto le presta mucha importancia a esto es el hecho de la inteligencia crediticia, ¿no? En este caso, ¿ya?
Bueno, ¿qué es lo importante dentro de esto? Importante es que la situación involucre que tengamos que tener manejados códigos puntuales desde ese punto de vista para esta relación de cosas que estamos manejando. Además de que supuestamente pues nosotros a partir de placas como Raspberries, como SBCs en este caso, determinemos qué situaciones vamos a considerar en la implementación de esto. Ahora, pues podemos revisar otro ejemplo puntualmente hablando, ¿sí? Que es por ejemplo el hecho de simular algunas de estas cosas. Aquí tenemos una pequeña tarea, un pequeño laboratorio como tal, asociado por esto, en donde pues puntualmente pues tenemos unas tareas en ese sentido dispuestas. Digamos que la idea es que nosotros aquí comencemos a emular o a simular conceptos de Internet de las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos una topología con la cual pues obviamente lo que vamos a considerar nosotros es la interconectividad. Entonces dice acá que en ese caso pues usemos pues otro ejemplo de estos similares y vamos a cerrar en este caso. Y pues vamos a usar precisamente lo que la información que aquí nos están ofreciendo. Entonces dice acá que buscamos una placa tipo SBC, ¿cierto? Entonces esa placa tipo SBC, pues es de estas placas que está acá, es una SBC board, ¿cierto? Entonces a partir de eso, en ese sentido, dice que coloquemos un LED y un servomotor en el espacio de trabajo lógico. Entonces vamos a ver, en este caso, pues cómo hay que orar con esta situación. Bueno, entonces busquemos lo que se considera acá como un servomotor. Entonces acá lo debe de estar. Entonces busquemos un servo. Miremoslo aquí. En este ejercicio ya no estamos trabajando, vamos a cerrarlo. Estamos trabajando ya en otro. Y pues obviamente determinamos la condición de lo que nos está, en este caso, para conectar. Entonces busquemos servomotores. ¿Cuál de estos será un servo? ¿Y cuál de estos será un servo? Entonces, en ese sentido, esto quiere buscarlo en los entornos, ¿no? Con los cuales pues, estamos funcionando para esta parte. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No sé si quieran adicionar algo. Jóvenes. Jóvenes. ¿No hay nada que mencionar? Pues veo que no, ¿no? Entonces, pues, busquemos el servomotor. ¿Cuál de estos es un servomotor? Entonces, miremos a ver. Pues es muy importante conocer un poquito a fondo este software, en este caso, y pues ver de qué se trata, por lo menos, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, pues hombre, creo que estamos como un poquitico lejos. Bueno, entonces revisemos en este caso, según el concepto que tenemos acá manejado, cómo vamos a conectar esta situación. Entonces, según eso, básicamente pues tenemos ahí una plaqueta de estas, ¿cierto? Entonces dice que conectemos los componentes. Entonces, esto se hace a través de un tipo de medio puntual. Y acá lo único que hacemos es específicamente conectarlo, ¿no? Y el otro
de cero. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? Veo que no, ¿no? Bueno, entonces debemos así. Ya tenemos la primera redcita, en este caso. Pues como pueden apreciar, pues esta tarjeta, esto que está considerándose acá, no es una interfaz IP, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces acá nos piden, en este caso, digamos que dice que programe una computadora de una placa SBC. Dice que ejecuta el programa determinado, haga doble clic en la SBC 0 y se decide en la ficha de programación y haga doble clic en el parpadeo de Python en el panel izquierdo para abrirlo. Aquí como ustedes pueden apreciar, pues nosotros vamos a entrar a la tarjeta, en este caso, ¿sí? Y dice que entremos al panel de programación de él, que es este que está acá. ¿Y qué tendríamos que considerar? Pues sencillamente entrar a considerar, en este caso, pues esta parte, ¿cierto? ¿Qué toca hacer acá? Entonces aquí definitivamente pues darle un nombre, darle por ejemplo un mail como está acá, ¿cierto? Pero no es un JavaScript, es un punto .pi, en este caso, ¿sí? Entonces, pues esto podría cambiar un poquitico las cosas, ¿cierto? No, esto no crea, vamos a ver si de pronto es un punto .pi. No, acá es un punto .js, en este caso, ¿cierto? Pues no hay forma de instalarlo en otro lenguaje, ¿no? Como podemos ver, ¿cierto? Y obviamente pues nos tocaría montarlo en este caso pues para una implementación de esta parte. Entonces pues hoy lo otro que podemos hacer es hacer en un editor este punto, ¿no? Entonces digamos que pues yo no sé si acá se puede escribir, pues es probable que sí, ¿no? En este caso, y guardarlo como punto .pi para hacerlo pues puntualmente como una tarjeta. Entonces aquí por ejemplo, pues no sé si de pronto sea el caso, ¿sí? Gepio import. Entonces es probable que, bueno, yo si este código ya está acá, no, ya no está. Y pues obviamente entrar a todas estas cosas que están acá. Entonces, ¿qué sería? Esto sería el asterisco. Sería from time import. Aquí tenemos nosotros otra cosa. Aquí estamos creando pues precisamente una definición. Este es un main. Bueno, entonces estamos escribiendo un código realmente. Entonces, una vez que se determine todo este código,
Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, lo que pasa es que pues nosotros lo estamos haciendo para una tarjeta de estas que supuestamente ejecuta en este caso, digamos que una disposición que en ese sentido, pues digamos que estamos llevando a cabo. Denme un segundo, jovencitos. Entonces, digamos que esta implementación en este ejercicio específicamente, pues ya implica que llevemos a cabo algunas cosas. Por ejemplo, desde ese punto de vista, pues ejecutar este código, de hecho él está supuestamente allí cargado, en este caso, ¿cierto? ¿Qué se tiene que hacer sobre esta situación? Por ejemplo, una de las situaciones que supuestamente están sobre el botón, en este caso, sería encenderlo. De pronto esta lámpara que aquí está también doblada, ¿sí? Desde ese punto de vista apagarla, como pueden ver, ¿cierto? Aquí pueden apreciar ustedes. Les voy a contar una cosa. Los dispositivos que estaban supuestamente bien, aquí por ejemplo podemos ver por las acciones que los que tienen que quedarse como que son estos. Esperen un segundo, que yo creo que aquí hubo un pequeño error en esta parte y esto va a tocar cambiarlo. Este que está acá tiene que quedar aquí. Este que está acá, que estos son básicamente elementos, ¿no? En este caso son motores. Este es un diodo LED. ¿Cierto? Este botoncito que está acá. Creo que no aparecieron más, ¿no? En este caso. Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, estos son botones con los cuales, pues, puntualmente, pues, nosotros tenemos aquí, básicamente, algunas acciones. En este caso, ¿cierto? Sí, es donde yo puedo sencillamente cambiar algunas de las cosas. Miren bien que, por ejemplo, acá, la sirena está activa. Cuando yo, por ejemplo, uso o cambio el medidor de esta parte, ¿sí? Por ejemplo, acá, estos motores tienen que accionarse, son básicamente alarmas, ¿no? En este caso, ¿ya? Y por ejemplo, son actuadores. Lo que pasa es que habría que considerar qué es lo que precisamente ¿qué estamos haciendo aquí con esto? Nosotros estamos aquí chuzando botones, chuzando botones. No, esto no es tampoco tan del todo tan cierto. En este caso, la actividad, pues obviamente nos dice que desde ese punto de vista tenemos que llevar a cabo unas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Las acciones son precisamente mirar a ver cómo están los actuadores. Dice, por ejemplo, hágale clic al interruptor para encender y apagar la luz. Entonces, en este caso, pues puntualmente podríamos decir, desde ese punto de vista, que yo puedo acá, puedo mirar a ver si de pronto es factible prender o apagar la luz desde el switch, desde este que está aquí. En este caso, no está obrando esa parte, ¿cierto? Como podemos ver, pero esta parte, por ejemplo, que modela o mueve en ese sentido, esa situación, aquí está disparando alarmas. Entonces es probable que en ese orden de ideas, ¿sí? Pues nosotros estemos determinando pues algunas de las cosas con las cuales pues aquí ciertas situaciones tengan que determinarse, ¿sí? Entonces, digamos que la idea como tal es que nosotros supuestamente, digamos que dice acá, presione y arrastre el medidor de potencia para controlar el volumen de la sirena. Presione y arrastre el sensor flexible para controlar la velocidad del motor. Entonces, en este caso, ¿cierto? Este es el medidor de esta parte, como pueden ver. Ahí estamos nosotros moviendo en ese sentido. Digamos que la forma, este no está actuando en nada. Entonces este dispositivo podemos salir de él. En ese caso, de este pues también podemos salir de este puntualmente, ¿cierto? Aquí nosotros sencillamente lo que estamos haciendo es dándole al actuador la posibilidad de cambiar en ese caso el movimiento de este tipo de cosas, ¿sí? O sea, toda esta situación, ¿de dónde viene? Precisamente toda esta situación viene puntualmente del hecho específicamente de que nosotros acá tengamos que puntualmente llevar un concepto de programación, pero ¿sobre quién? Sobre esta MCU.
Entonces aquí, en este caso, pues es lo que precisamente tenemos que revisar. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo acá son los que supuestamente, en este caso, vemos que inicializan puertos, o sea, realmente yo le estoy diciendo a una tarjeta, mire, contróleme usted la vida, realmente en este caso. Esa es la parte que fundamentalmente está asociada a esto, ¿sí? En ese sentido. Entonces es un ejemplo que miren que no tiene nada que ver con la parte de redes. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene que ver con la parte de redes? Entonces determinemos esa situación. Porque pues esto no tiene, pues digamos que consideraciones. Si yo, por ejemplo, en este caso, a este tipo de situaciones, yo no le montara un servidor, vamos a ver si es factible que eso pase desde ese punto de vista. Entonces miremos a ver, la señorita no tiene supuestamente puertos con que conectar esta parte. Entonces vamos a ver si en ese caso esta tarjeta tiene la posibilidad de que yo le pueda interfazar, por ejemplo, una interfaz de red. Sí señor, ¿cómo le parece que sí? Entonces ella ya en este momento está apta, en este caso, para ser parte del concepto del Internet de las cosas, porque si no, hasta ahí pues no tendríamos nada en absoluto. Revisemos a ver si tiene una interfaz mucho mejor, en este caso esta tarjeta, porque imposible pues que nosotros no le podamos subir la velocidad a esto. Entonces en ese caso vamos a colocarla a Fast Ethernet. Entonces quitemos esta y montamos esta, en este caso, ¿cierto? Entonces ahí ya podemos ver en ese sentido que tenemos una tarjeta de Fast Ethernet. Entonces esta tarjeta con respecto a este servidor son como más compatibles, ¿no? En este caso, ¿qué está sucediendo ahí? Pues precisamente hay que revisar el tipo de ubicación de este tipo de cable. Vamos a ver si es con cable directo o con cable cruzado. Ya, en este caso, revisemos muy bien, porque este tipo de cosas pues son actuadores, ¿cierto? Entonces, este actuador aquí, vemos que es probable que toque reiniciarlo. Vamos a ver si en ese sentido ya funcione o no funcione, ¿sí? O tuviéramos que hacerlo a través de un mecanismo tipo switching, que esa es la otra consideración en este caso, ¿cierto? Usando un dispositivo de esta clase o de esta magnitud, por ejemplo un switch 2960, cualquier cosa de estas que permita precisamente hacer la asociación, ¿sí? Podemos ver que esto todavía está apagado. Vamos a ver si en ese sentido toca prender la tarjeta como tal, ¿sí? En este caso, y comenzar a revisar pues qué podemos nosotros digamos que ajustar acá de parte de este ejercicio en ese sentido, ¿no? O pues digamos que traernos nosotros algunas de estas consideraciones. Pues existen muchas cosas en ese caso, ¿no? ¿Ya? O sea, pero nada de estas situaciones sencillamente nos van a entregar a nosotros la posibilidad de gestionarlas, porque como pueden ver, todo esto son conceptos de puertos de Internet de las cosas. Entonces aquí ya tenemos esa parte implementada, ¿no? O sea, ya esta situación de esta tarjeta, que tiene un enlace caído puntualmente hablando, nos tocaría supuestamente activarla desde ese punto de vista, ¿no? En este caso. Y que funcione a las debidas velocidades que nosotros estamos buscando, precisamente en este caso. Entonces es probable que nos toque llevar a cabo algún tipo de especificación acá para poder llevar y montar, digamos que lo que estamos requiriendo en este momento. Bueno, ¿qué más les cuento acerca de esta parte? Bueno, en esta situación pues nosotros tenemos puntualmente qué clase de cosas. Esto sencillamente es una red de sensores. O sea, realmente conceptos de convergencia aquí no hay. Aquí habría la convergencia cuando esta tarjeta, gobernada por un servidor de Internet de las cosas, le diera sentido a todo eso. De resto no. Ya en ese caso. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pasar por alto muchas cosas, ¿cierto? Porque es que la idea como tal es que, pues, desde ese punto de vista, pues estas funcionalidades pues se presten para esto, en este caso, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna duda o inquietud con esta parte, pero pues básicamente es hasta allí estamos llevando estas cosas. Vamos a conectar precisamente, ¿sí? Vamos a conectar esto de una mejor manera. La que está prendiendo es esta no está prendiendo. Entonces esta la vamos a desconectar. Esta está conectada el puerto, vamos a ver qué puerto es este. Este es el D2. Entonces este se fue. Y sencillamente escoger el puerto D2 que está acá y traerlo a este.
Listo. Listo, porque esta es la que tiene el atributo, en este caso. Listo. Aquí tenemos un pequeño problema y es que tenemos que activar el concepto de la red aquí. Pero el resto de cosas están puntualmente funcionando, ¿no? En ese sentido. O sea, realmente esto, de alguna manera, en la ejecución del programa que se está llevando a cabo acá, debe estar dándonos a nosotros, en ese caso, como pueden apreciar, ¿sí? Pues así como está supuestamente ejecutándose, aquí está considerándose el inicio de la MCU, en ese sentido, ¿sí? En donde puntualmente, pues todo este tipo de cosas, pues tienen que estar dando su funcionalidad, ¿no? ¿Ya? Pues, y trayendo específicamente los eventos que nosotros acá queremos. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Entonces aquí está comenzando la MCU, ¿cierto? Y lo que pasa es que pues aquí nosotros no estamos teniendo supuestamente nada en red. Él no está en red, la tarjeta no está en red. Solamente hemos advertido que hemos montado una conexión, no es nada más. Bueno, hasta el momento esa es la parte que estamos llevando a cabo nosotros. Entonces, digamos que el concepto de programación sencillamente nos lleva a involucrar el uso de tarjetas de adquisición de datos, en este caso, ¿ya? Entonces, digamos que de esa situación, nosotros vamos a crear un modelo de Internet de las cosas que puntualmente estemos llevando a cabo para sistemas que podemos considerar nosotros dentro de este mismo simulador. Dentro de este mismo simulador, pues puntualmente tenemos la domotización o precisamente la automatización doméstica de una casa. En ese sentido, pues obviamente, ¿qué tenemos que considerar nosotros? Pues bastantes situaciones con las cuales ustedes pueden apreciar que teniendo en cuenta el código apropiado y las medidas adecuadas, podemos manejar en ese orden de ideas un modelamiento completo de una casa. ¿Qué podemos tener dentro de esto? Pues nosotros le podemos dejar descargado, dependiendo de un código como tenemos acá, cierta parte de esto a una tarjeta de control en donde ella se va a encargar precisamente de gestionar prácticamente todas las variables de una casa. Entonces una tarjeta de estas le va a entregar 2 puertos USB y 10 puertos digitales de entrada y de salida, ¿cierto? En donde yo puedo conectar básicamente varias cosas y podemos programar estas situaciones a través de una interfaz de Python. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones, ¿dónde la podemos ver nosotros? Nosotros la podemos ver básicamente acá. Vamos a dejar aquí grabado este, ¿cierto? Vamos a cerrar este, en este caso. ¿Sí? Y sencillamente, pues esa es la parte que en ese caso está implementada aquí, ¿cierto? Nosotros acá tenemos otra que es un caso de estudio, ¿no? Es un poco más un poco diferente, con la cual pues precisamente pues se determinan aquí cantidades de cosas. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, lo que pasa es que pues esto determina, cada vez que esto se abre, pues obviamente, este es el control de una casa, ¿no? ¿Ya? Como pueden ver ustedes, en este caso, aquí está la puerta del garaje, esta es la SBC, este es el enrutador inalámbrico, este es el modem DSL, este es el modem inalámbrico acá. Y acá tenemos precisamente pues el ejemplo que hemos estado manejando nosotros con la MCU. Obviamente pues esta MCU tiene una especificación de programación bastante robusta, ¿no? En donde pues dentro de ella pues hay definidas bastante cosas. Esto ya está hecho en JavaScript, como pueden apreciar en ese sentido. Y obviamente una de las cosas a los que yo los invito a ustedes es a que me repliquen pues algunas de estas condiciones. Aquí por ejemplo estamos básicamente controlando qué clase de cosas. Dentro de esta MCU estamos controlando la apertura de esta puerta, este medidor de humo en este caso, ¿sí? Como pueden ver, aquí hay un sensor un detector de humo y obviamente la apertura y la cerrada de una ventana. O sea, nosotros realmente aquí no tenemos nada en ese sentido. Esta casa la podemos nosotros replicar en esta parte. Nosotros podríamos tomar este ejercicio y de pronto desbaratarlo un poco bastante, o sea, y esta parte que está aquí desconectarla. Lo que pasa pues es que puntualmente pues, ¿qué toca hacer acá? Aislar esta parte del resto de la red, porque pues realmente no lo necesitamos. Esto es una conexión coaxial, en este caso, de la cual pues se cuelga un televisor y el acceso a un cable modem, y realmente el servidor de entrada a toda esta casa es este,
¿cierto? En este caso, esta por ejemplo, esta es la batería que realmente está funcionando. Esta batería acá realmente no está haciendo nada. Si lo miramos de esa manera, denme un segundo, jóvenes, un segundito, porque ven, Porque eso de geopolítica de la mañana, que eso te genera mucha. O sea, yo te lo. Por ahora me dio curiosidad cuando yo venía a la sonda, porque yo sé que las unidades son muy estrictas en cuestión de lo del calado. Porque no, pero si yo he hecho huecos aquí durante toda la semana, colgando cuadros, pero ¿a qué horas? por la tarde, por la mañana. Ustedes dicen un horario para Ah, no, horario sí hay, por eso yo era que yo le decía a usted que había que venir un día, pues, temprano. temprano. Sí, porque ahí, por ejemplo, pues precisamente, claro, allá son las. Yo venía no que todas las porque yo las en la mañana muy bien. Yo pensé que de pronto había conexión entre eso y eso, no, amor. Yo creo que hay conexión entre los pisos. Sí. Yo creo que de pronto iba a salir eso ahí. Pero ahí no, porque eso ahí, o sea, mucho en la bulla eso y más que son tres. Realmente el más me dejaba entrar. Ujú, Porque yo hasta dije, no, no, ni me dejan entrar, pero como que de pronto viene a acomodar una sala o algo así, pero me van a entrar. Pero si ujú. fuera bien, venía a eso no me dejan entrar. Sí, es raro este tubo. ¿Ah? ¿Qué me dijiste No, ahí? pues eso no se va a conectar allá. No, 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 como no te que, digo, pensé que este tubo tenía alguna conexión en algún lado. la la parte más sólida es conectar allá. Sí, Ahí están las cositas, yo las... pero porque este punto muerto, entonces que tiene que haber una ciencia para que hagan un punto de esto y lo alimentan de dónde. Lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que pensaban ellos? Bajar la televisión desde allá directamente desde el buitrón. Sí, pero ellos no, entonces yo me voy a poner a canalera que está al lado de tu cuarto. Pensé que estaba sonando musiquita. Ellos bajan su hueso por esa canaleta, Ajá. la vía canaleta, es que entran por esa parte, es que A todos entran, los cuartos, a todas las casas. parece que todo entra por ahí, pero entonces ya digamos que si yo fuera un televisor acá, No, tiene entonces ¿cómo lo conectan? frikis mortis. O sea, ellos sacan un cable, lo derivan con un derivador y lo traen acá, y eso es todo. O sea, eso ahí está de Sí, claro, bonito. Eso es para tapar. son mal hechos, ajá. Tienen sentido. Sí. Y entonces, Normal, ellos hasta qué horas dejan taladrar, hasta qué horas. pues hoy no, o hasta ahora No, ya es. pues no, es que también es muy difícil. Pues Pero entre semanas, ¿hasta qué horas dejan ellos? entre semana, ¿Hasta qué horas han taladrado vos? yo he comenzado a trabajar desde las 8 de la mañana. No, por la mañana va la fina, pero ya hasta la tarde tiene que ser horario Por la tarde hasta las 4:30, 5. hasta taladrado. Porque ahorita ladrado a las 6, pero pues me comienzan a timbrar, vea que se ya va a acabar. Por ejemplo, a mí me falta montar estos cuadros. Esos de allí, estos y estos. Es lo único que me falta. ¿Y sabe por qué necesito esto? Porque me van a traer unos muebles. Precisamente. Ahora, mañana también se podría hacerlo. Lo que pasa es que mañana es domingo, ¿no? Pues yo no sé si ustedes tienen posibilidades con eso. Precisamente hablé con la. Pues yo cuando Nando me preguntó que si podíamos hoy, le la mujer, la mujer, no, sí, pero no, porque pues mañana, precisamente mañana me invita mi mamá para la casa para almorzar. Sí, joven. ¿Cómo no? ¿Qué más? Ve, mono, no se pueden abrir esos huequitos a esta hora. Ve, no, ya que gana, ya que comprar el tema, no te ganan hasta que lo pregunten. No, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 3 así. Lo puede comprar, ¿no? Que son apenas 3 huecos, ¿no? Sino que es que estos todavía son duros. Entonces siempre va a dar, Ajá. para pagar el apartamento, para que no para. Gracias, mono. Esa pagar el apartamento durísima. Entonces siempre va a ser bastante, va a dar bastante duro. Ajá. No, es que ahí no hay otra manera. O lo otro, ¿sabe cuál es? Tirarla por el techo, ¿no? Pero queda muy feo eso. No, no, eso se queda viendo. Y eso después se cae, no, eso es mejor llevarlo para allá. Por ahí. No, yo ya me di eso para eso. ¿Sí? Dame un segundito.
Ay, Dios mío. Un segundo. Entonces es que acá tenemos en este caso un pequeño problema, pero todo está bien. Entonces, en ese caso, digamos que la posibilidad de llevar a cabo pues la programación de una casa de estas pues involucra que básicamente se den algunos eventos, ¿no? Entonces, como pueden ver, todavía hay cosas que precisamente nosotros podemos estar conectando. Entonces, repito, hay cosas que pues puntualmente se pueden asociar precisamente a nivel de lo que es, en ese caso, una conexión precisamente a nivel de lo que es una red de datos y a través de una red de internet de las cosas. Por ejemplo, esta tarjeta que estamos viendo acá, normalmente la configuración de ella por interfazamiento puede estar montada específicamente a través de una interfaz bien diferente, ¿sí? De la que nosotros estamos específicamente trabajando. Entonces, por ejemplo, esta tarjeta aquí está trayendo datos, ¿sí? Este es un sencillo, está trayendo datos a través de un servidor, o este es un Smart Home, ¿cierto? ¿Cierto? Esto es una cosa que de pronto aquí está sobrándonos a nosotros. Este es el contexto del Smart Home, en este caso, ¿sí? Como pueden ver, ¿sí? Aquí tenemos nosotros, ¿qué otra cosita para mostrarles a ustedes? Para que se den cuenta. Aquí esta no está, sino, esta, mejor dicho, ella no está conectada por acceso a red. Pero pues puntualmente el gateway, ¿sí? Que está aquí, es este servidor que está acá, que es accedido por acá, controla toda la casa, en este caso. Entonces el rastreo sería importante hacerlo para poder implementar precisamente todas las situaciones con las cuales pues aquí, en este sentido, pues podemos hacer supuestamente el acceso a toda la casa, ¿sí? Entonces aquí sería acceder, ¿sí? Con la implementación de una cosa de esas. Obviamente esta página que está aquí también involucra que supuestamente pues nosotros también accedamos a ciertas condicionales. Creo que esto era admin y admin. Un segundito. Vamos a ver si era así. No, esto está... Esto es, vamos a ver, admin y admin. Bueno, aquí ya toca revisar es un poquito el manual, ¿no? Con el cual tenemos que acceder acá, en este caso, a la parte del desarrollo, ¿cierto? Entonces, pues obviamente, ¿de dónde me doy cuenta que está el registro de esto? Pues toca entrar aquí al dispositivo, en la parte de lo que es la interfaz de él dispuesta para esto. Eso por aquí no se va a ver, pero puntualmente en otro lado de la casa, en ese sentido, pues esto, en algunas partes esos pasos van a estar guardados. Por ejemplo, ese es el servidor de internet de las cosas que supuestamente está montado para este dispositivo. Y fíjense que pues está bien lejos desde ese punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ese es el de la central, ¿cierto? ¿Cierto? Para que más o menos nos demos cuenta, en este caso, este es el de la Smart Office. Aquí está así considerada pues la casa, ¿sí? Eso sí es lo que estamos considerando, ¿no? ¿Ya? Estas son las oficinas de esto, en este caso, ¿cierto? ¿Sí? Puede por ahí existir otro servidor en el cual, por ejemplo, nosotros estemos considerando precisamente la parte de los servicios de la misma casa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, no tenemos registrado absolutamente nada, ¿cierto? Y toca eso, hacer un rastreo como tal de esta situación, ¿no? Aquí nos devolvería precisamente otra vez a la casa, ¿sí? En alguna parte de esta situación, pues obviamente está guardado esta configuración, ¿cierto? Bueno, esto como que era, es que no me recuerdo bien el password, esto era, un segundito, es que esto se accedía por aquí, esto es que no estoy muy bien, no recuerdo muy bien el password, no me lo sé todos en este caso. Imagínense que por eso es que los passwords hay que escribirlos, ¿no? Precisamente. Entonces, esto estaba por aquí. Vamos a ver si es este ejemplo. No, este no es el ejemplo. Creo que, según entiendo, era este. No. Vamos a ver si era uno de estos. No, esta es la ciudad, precisamente. Y en este caso, creo que era esta, ¿no? Precisamente. Eso es una empresa, ¿no? Esto es un ejemplito que está para considerar acá. Este, Explore el Smart Home.
Aquí está colocado precisamente los passwords y las cosas con las que debemos que entrar. Sí, es admin, un segundito. Son las interfaces, están montadas acá. Un segundito, admin. Aquí tiene que mostrar la casa, ¿no? Ahora sí. Eso es todo lo que supuestamente estamos recuperando de esta situación. Ya en ese sentido. No sé si tienen alguna pregunta para este momento en este caso. Y obviamente pues la idea es que de pronto construyamos para la próxima clase pues un ejemplo de esto desde cero, ¿no? Obviamente de qué tenemos que partir. Les voy a decir supuestamente las cosas que hay que hacer con esta parte. Primero que todo pues obviamente recrear el ambiente, ¿no? Pues esto que tienen al fondo es una foto. Esto se enmarca ya adentro. Y lo que hace uno específicamente es comenzar a regar elementos por toda parte, ¿no? Como pueden apreciar. Esto porque, por ejemplo, es la ventana que tiene que estar aquí. Esta es la lámpara que tiene que estar acá. Esta es la televisión que está pues aquí dispuesta. Esto, por ejemplo, es una alarma. Este es un sensor de temperatura. Este es un sensor de humo que obviamente pues tiene que estar en la cocina. Esta es la cafetera que está puesta en la misma cocina, básicamente. Este es el ventilador que precisamente está puesto en la casa, en alguna parte de ella, y que está colgado precisamente de un techo. Pues obviamente el ventilador no va a estar en el baño, ¿no? Entonces, pero estos aparatos sí, pues obviamente se disponen de la mejor manera. Estos son los equipos de redes en este caso. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, como para que de pronto vayamos mirando y podamos considerar esta parte en un futuro. Entonces, lo ideal es que, pues en ese sentido, pues continuemos en el día lunes. Sí, les propongo esto para que en este caso, pues digamos que podamos llevar a cabo un ejemplo de implementación. Vamos a parar un momentico aquí.